Y como siempre es un placer recibirla a ella desde Buenos Aires, la licenciada en Economía, Juli Martínez, también directora de Modo Finanzas. ¿Cómo va, Juli? Buen día. Buen día, Romy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bien, muy bien. Y te digo, estoy contenta porque al principio yo digo, uy, ¿de qué hablo hoy? Porque con las elecciones ninguna noticia de economía. Y después dije, ya sé, voy a hablar de un tema que yo les había prometido que iba a traer y que a mí me parece fundamental y te voy a contar por qué, A que es ver. el de fondo de emergencia. Uy, qué ¿Qué tool? importante. ¿Te Sí, la verdad que parece? sí. Sí. Ahora te voy a contar por qué. Porque, a ver, ¿qué pasa? Por mucho que planifiquemos y seamos planificadores seriales, la verdad es que en nuestra vida siempre surgen imprevistos que pueden Totalmente. afectar económicamente. Total, ahora me vas a contar, por ejemplo, decime si alguna vez no te pasó que se Sí, te rompió algo, que te salía la más batería del caro auto. arreglar. Bueno, sí, totalmente. Fue algo de un día para el otro. ¿Y qué pasa? La idea es que puede ser que nos afecte por el lado así, ¿no? Como de un incremento de gastos de repente, se nos rompe algo, de repente se nos rompe la heladera y sale más caro arreglarla que comprarnos una nueva. También puede ser por el lado de una reducción de ingresos, como lamentablemente le pasó a mucha gente en pandemia. Entonces, es importante contar con un ahorro que esté destinado exclusivamente, y esto es fundamental, Romy, destinado exclusivamente este ahorro para este tipo de imprevistos urgentes. ¿Por qué? Bien, Porque pero ¿de cuánto más o menos tiene que ser ese fondo como para que sea aceptable? bueno, a ver, no tiene que ser ni muy poquito, ¿no? Porque después no nos termina sirviendo para nada, ni tampoco mucho, porque ¿qué pasa? Si no nos enfocamos en estar todo el tiempo construyendo ese fondo sin parar y nos olvidamos de otros objetivos, ¿no? Entonces lo Okay. recomendable es que nos sirva para cubrir entre 3 y 6 meses de nuestros gastos. ¿Qué quiero decir con Ajá, esto? Por ejemplo, supongamos que yo necesito 80.000, vamos a decir 100.000 para hacerlo redondo, 100.000 pesos para vivir normalmente, es decir, para pagar el alquiler, comprar alimentos, también para salidas, ropa, hay que contemplar todos nuestros gastos, ¿no? bien. Entonces, supongamos que yo necesito 100.000 pesos para vivir normalmente, 100.000 por 6, ¿sí? Para que cubra 6 meses, son 600.000 pesos. Ese es el monto que tendría que tener mi fondo de emergencia. Es un Ah, montón de plata, ya lo sé, pero siempre da así la cuenta, da un montón, pero no se preocupen que no es que hay que construirlo de un día para el otro, ¿sí? Sino que la idea es que todos los meses separemos una partecita de nuestro ahorro y lo vayamos destinando a este tipo de fondos. Y lo vamos construyendo de a poco. La idea justamente es evitar tener que manotear ahorros que teníamos destinados a otras cosas, por ejemplo, no sé, a unas vacaciones, entonces que no surja un imprevisto y tengamos que lamentablemente tocar este ahorro y también evitar endeudarnos, ¿sí? Necesariamente. Para eso es que sirve este fondo. no importa que Entonces, sea la siguiente, poquito, Juli, lo que ponemos en el mes. a ver, la realidad es que cuanto mayor sea lo que Por podamos ahorrar en el supuesto. mes para el fondo, más rápido vamos a llegar y nos olvidamos del tema. Pero a mí también me gusta decirle siempre, bueno, a nuestra audiencia, a nuestros clientes, que la vida hay que vivirla también y está bueno separar una parte del ahorro para el fondo de emergencia y otra parte para otro tipo de proyectos y de objetivos, ¿sí? O sea, para mí está bueno como pensarlo así, un poco para el fondo de emergencia, un poco para las vacaciones, otro poco para el terreno, bueno, distintas cosas que queramos ir ahorrando, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta que siempre me hacen y que surge duda es, ¿dónde lo guardo? Bueno, y acá hay que tener en mente En una el cosa. colchón. No, por favor, no. No, ya sé que vos estás al tanto de que no, me lo decís en chiste, porque ¿qué pasa? Si yo lo tengo en el colchón o en la caja de ahorro o junto con el ahorro que tengo para otros objetivos, en dos cosas. Primero, que es muy fácil tentarme o equivocarme y usarlo para algo que no sea una emergencia. Y segundo, que pierde valor con la inflación, como ya sabemos. Así que es importante tenerlo separadito e invertido. Y después donde meten la pata muchas veces, que es cuándo usarlo. Construyen el fondo de emergencia, lo tienen separado, invertido, y de repente lo usan para cualquier cosa. Entonces, atención, tienen que, para que la situación que surja amerite acudir a mi fondo de emergencia, tiene que cumplir con tres características. A La ver. primera es que sea un imprevisto, que es lo que venimos charlando, es decir, ¿qué significa esto? Algo que yo no haya podido planificar. Por ejemplo, una escapada de fin de semana que surge de un día para el otro, era algo que yo podía planificar. Y así que Claro. esto no cuenta
como imprevisto. Pongo ejemplos reales de realmente de cosas que sé que se ha usado el fondo de emergencia y realmente ahí no vale tocar el fondo de emergencia para una escapada de fin de semana que surgió un día para el otro. Tiene que ser algo que yo no haya podido planificar de ninguna forma. Eso es un imprevisto. Por otra parte, tiene que ser, además de un imprevisto, urgente. Por ejemplo, supongamos que se me rompe la televisión. Se me rompe la televisión, es un imprevisto, pero bueno, no es urgente. Yo puedo vivir ir sin ahorrando eso, pero no sin ver mejor temprano. No, obvio, eso no. Pero bueno, hoy con YouTube, viste, uno se las puede ingeniar, pero es algo que yo puedo ir ahorrando y resolverlo sin tocar mi fondo de emergencia. Y lo tercero es que esto que surge, esto que aparece, este imprevisto, tiene que ser de un monto que yo no pueda resolver con mis ingresos del mes. ¿Qué quiero decir esto? Supongamos que surge algo que es un imprevisto y que es urgente, pero que si yo más o menos acomodo mis gastos, genero algún ingreso extra, lo puedo resolver sin tener que acudir a este fondo que tanto tiempo y esfuerzo me llevó a construir. A mí me encanta hablar de este tema porque sé que se escucha poco y es realmente muy importante para que imprevistos, que son parte de la vida misma, no nos generen desequilibrios en nuestra economía familiar. Y nos mantienen más seguros, Julia, así que la verdad que siempre es importante hablar sobre esto y educarnos al respecto de nuestra economía, de nuestro bolsillo, así que siempre te agradecemos este espacio. Recuerden que la tienen a través de Instagram, @modofinanzas. Gracias, Juli, como siempre. Gracias a ustedes y buena semana. Igualmente.